El atraco de Argentina fue una obra maestra. Los ladrones se habían escapado con un botín millonario. Ese grupo cometió en verdad el crimen perfecto. En Argentina lo llamaban el atraco del siglo. Sin duda fue una obra maestra. A nivel logístico y técnico, fue una genialidad. La banda se llevó 20 millones de dólares y 80 kilos de joyas. Su primer robo se consideró uno de los 5 mejores atracos de la historia. Fue impresionante, una verdadera genialidad. La historia inédita de los mejores atracos de la historia. Desde ambos lados de la ley. Yo mismo fui atracador. No todos los criminales de la calle podrían lograr algo así. Estos son los mejores atracos del mundo. Es un trabajo duro. Robar cientos de millones es un subidón de adrenalina. Como agente de la Brigada Móvil, te enfrentas a los criminales más organizados del mundo. Lanchas motoras, helicópteros, explosivos y un diamante de 350 millones de euros. George Clooney pagó por hacer esa peli. Lo que me parece fascinante es introducirse en la mente de los criminales responsables. Muy experimentados, tranquilos bajo presión. En todos los atracos que participé, yo estaba aterrado. Podía acabar muerto o pasar en la cárcel el resto de mi vida. Es el juego del ratón y el gato. Comienza el atraco. Dentro de un atraco. El robo al Banco de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. ...13 de enero de 2006. El robo perfecto había comenzado a las 12:20 y a las 17 había terminado sin un solo tiro en el medio y con decenas de millones en 5 bolsas. La policía responde a la alerta de atraco y toma de rehenes en un banco en la zona norte de Buenos Aires. No ha habido en toda la historia de Argentina un robo como este. Todas las televisiones del país retransmitieron en directo lo que ocurría. El público pudo seguir el desarrollo del caso. La calle estaba llena de policías y periodistas, todos esperando a que salieran los atracadores. La policía irrumpió al fin en el banco tras varias horas. Y solo encontraron a los empleados dentro. Los ladrones no estaban por ninguna parte, se habían esfumado. Aquello confundió a la policía. Los rehenes decían que se habían ido, pero ¿por dónde? Todas las salidas del banco estaban vigiladas. ¿Cómo escaparon? Hasta que un empleado dice, ese armario está movido. Mueven un poco más el armario y ahí encuentran el esquete que se habían escapado. Les habían tomado el pelo. Todo fue una farsa desde el principio. Argentina. Buenos Aires. Enero de 2006. En diciembre de 2001, una traumática crisis económica llevó a Argentina al borde del colapso. La situación del país por entonces era el caldo de cultivo perfecto para un golpe como aquel. La policía antidisturbios se ha enfrentado a cientos de manifestantes con gas lacrimógeno y cañones de agua. Distintos bancos fueron uno tras otro a la quiebra hasta que en 2001 se produjo un colapso total del sistema bancario, lo que supuso la pérdida de todos los ahorros de muchísimas personas, familias enteras e incluso generaciones. El presidente ha dimitido y 20 personas han perdido la vida. Mi nombre es Miguel Ángel Sileo, soy mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ex miembro de las Fuerzas Especiales Halcón, operador táctico y negociador de rehenes. A las personas que tenían dinero en el banco, a la gente que tenía cajas de ahorro, a los jubilados, o sea, hubo lo que se llamó el corralito y nadie podía extraer dinero de sus propias cuentas.
un caos importantísimo en la sociedad. En este país existe una desconfianza hacia las instituciones bancarias sin parangón en el mundo. Tras la crisis financiera, muchas personas comenzaron a guardar sus ahorros en cajas de seguridad en los bancos. Ante un hecho como este, un hombre decidió pasar a la acción. Fernando Araujo, el cerebro. Lo primero a tener en cuenta respecto a Araujo es que él no era un delincuente, no había cometido un solo acto delictivo. Era un artista. Estudió filosofía oriental y enseñaba artes marciales en su tiempo libre. Buenos Aires. Fernando Araujo creció en San Isidro, que es, de hecho, una localidad muy próspera. Era un espíritu libre, un inconformista. Fernando Araujo era un hombre muy inteligente. No tenía la mentalidad de un delincuente. Estaba obsesionado con las películas sobre atracos, tanto que se propuso demostrar que él podía hacer lo mismo, e incluso a un nivel mayor. Araujo había vivido esa desconfianza hacia los bancos propia de su país y quiso enviar un mensaje contundente al Estado. Dedicó más de 2 años a estudiar y planear la ejecución del atraco perfecto. El objetivo. El Banco Río es uno de los sistemas bancarios más importantes de Argentina. El Banco de Buenos Aires era el objetivo perfecto. Se encontraba en una zona muy rica, lo que significaba una buena suma de dinero a la que echarle el guante. Guardaba gran cantidad de objetos valiosos y efectivo en sus cajas de seguridad. ¿Quién sabe lo que se puede encontrar en las cajas fuertes de un barrio rico? Tal vez muchos más objetos de valor que efectivo. Creemos que una sola caja de seguridad podía contener unos $300.000 estadounidenses. Sé por experiencia que en ellas hay oro, diamantes, relojes. Son cajas sorpresa. Uno de los puntos más increíbles de este caso es que Fernando no tenía experiencia en otros robos. Nunca había hecho algo así, pero ideó un plan para colarse en un banco y desaparecer después. Aunque sabía que para lograrlo necesitaba un punto de entrada y salida que nadie más conociera. 1999. Octubre de 2004, 15 meses antes del atraco. Fernando comprendió que la puerta principal sería el mejor lugar para entrar al banco, pero el peor para salir. Un momento clave para la preparación del robo fue un día de lluvia en el que Fernando se acercó al banco. Vio un desagüe pluvial cerca de la fachada y se dijo que todo el agua que caía a la alcantarilla tenía que salir por algún sitio. Si encontraba el final del desagüe, tendría el punto de entrada y salida al banco. Bajo la zona en la que se encontraba el banco, discurría todo un entramado de túneles, y algunos de ellos desembocaban en ríos. Ese sistema de drenaje era la oportunidad de Araujo de entrar en el banco sin ser visto. Ese hombre era tan brillante que decidió seguir el recorrido de los túneles principales y descubrió que desembocaban en una playa, la Playa Perú. Entonces comprendió que tendría que cavar un túnel desde el desagüe pluvial hasta el banco. Cuando ya sabes cómo entrar y salir, lo tienes hecho. Es como encontrar la llave de una inmensa puerta, te pone en marcha. Una vez trazado el plan, Araujo solo necesitaba las personas adecuadas para ejecutarlo. Sebastián García Bolster, el ingeniero. Fernando no podía ocuparse de todo él solo. Así que decidió pedir la ayuda de su viejo amigo de la infancia, Sebastián Bolster. Era un hombre muy hábil para el trabajo manual y el diseño. Era prácticamente un ingeniero.
Bolster llevaba una vida estable y convencional. Estaba casado, tenía hijos y un trabajo fijo. Era una persona de lo más corriente. En mi opinión, lo que convenció a Bolster de participar en el robo fue el desafío técnico que suponía. Creo que Fernando acudió a Bolster porque se llevaban muy bien. En estos casos es habitual recurrir a personas de tu círculo más cercano. Porque en caso de que te atrapen, es mucho más difícil traicionar a un amigo. Ninguno de los dos había hecho algo así antes. Es posible que Bolster se sintiera como una especie de Robin Hood moderno, puesto que su familia, al igual que muchas otras, había sufrido unos abusos tremendos por parte de los bancos. Les habían estafado 2 veces y perdieron todo su dinero. Era una situación muy recurrente en Argentina. Debido a sus aficiones, Bolster contaba con un taller en su casa. Y fue allí donde Fernando y él desarrollaron el plan del atraco. Para cometer un atraco es necesario dominar muchas habilidades distintas y eso requiere tiempo. Es una carrera de fondo y hay que estar dispuesto a aprender, observar y tener paciencia. Reconociendo el terreno. Cuando te preparas para dar un golpe así, tienes que conocer muy bien la zona, todos los puntos de acceso y de salida, quiénes viven allí y cómo se comportan. 18 de noviembre. 4 de diciembre. Para conocer los entresijos del banco, Araujo se hizo pasar por un cliente y pidió que le mostraran las instalaciones. Corrió muchos riesgos. Yo nunca hubiera entrado en el banco con una cámara de fotos. Hubiera enviado a otra persona a investigar. Era un ladrón novato y no sabía que hay cosas que debes evitar, como aparecer frente a las cámaras de vigilancia del banco. Es muy peligroso si no cuentas con algún infiltrado. En esa visita descubrió que las cajas de seguridad estaban en otra planta. Araujo comprobó que la cámara acorazada del banco permanecía abierta durante el horario de atención al público. Aquel pequeño detalle era todo lo que necesitaba. Tenían que burlar la seguridad del banco, pero no podrían hacerlo durante la noche, cuando las alarmas estaban conectadas, sino en el horario de atención al cliente. Planear un atraco como este, cuando nunca has hecho algo parecido, requiere la ayuda de delincuentes experimentados, personas que sepan aprovechar cada oportunidad y que puedan trabajar bajo presión. Beto de la Torre, el maestro. Araujo se puso en contacto con Beto, un delincuente veterano. Era un maestro de los atracos. Beto formó parte de una banda de atracadores de alto nivel en los años 80 y 90 y estuvo presente en tiroteos con la policía. Así que conocía muy bien las reglas del juego. Era todo un personaje. Estaba casado, tenía hijos y su casa, que compartía con su mujer Alicia, se convirtió en el lugar de encuentro para las reuniones relacionadas con el atraco. Había dejado los atracos, pero se le presentó una nueva ocasión de hacer algo grande. Tenía mucha experiencia en la toma de rehenes, en el trato con la policía, en el manejo de armas. Se había dedicado a esto durante muchos años. Sabía bien cómo preparar un atraco y estaba dispuesto a enseñárselo a los demás. Araujo volvió al banco en el papel de cliente. Echó otro vistazo a las cajas de seguridad y al salir de la cámara acorazada, fingió haberse perdido y deambuló por el banco. Así encontró un cuarto de almacenaje y, tras mirarlo bien, le pareció el punto de acceso perfecto. Decidió que se abrirían paso a través de la pared de esa sala de almacenamiento. Para entonces no solo sabía cómo iban a entrar al banco y en qué momento, sino que había descubierto un medio de fugarse de allí que nadie se imaginaría. El plan.
El objetivo era la cámara acorazada, pero en pleno día habría muchos testigos y nadie debía ver por dónde escapaban. Necesitaban una distracción. A la banda se le ocurrió una idea brillante. Fingirían un robo en la planta principal, donde estaba el Banco Real. La policía sabría que había un atraco, pero todos creerían que se trataba tan solo del típico asalto a la caja. Crearían la pantomima de un gran atraco en la planta principal, mientras que el verdadero robo tendría lugar en el sótano, en la cámara acorazada, con las cajas de seguridad. La banda había conseguido un manual donde se había escrito, era un manual donde decía ciertas acciones a seguir dentro de los protocolos de una toma de rehenes. Eso les permitía prepararse para un tipo específico de atraco y establecer sus propias reglas del juego. Ese manual le dio a Araujo la posibilidad de entender el proceso de toma de decisiones de la policía, sus motivaciones y sus prioridades. Lo que tenían en las manos era una descripción del comportamiento de la policía y de lo que podían esperar de ella. Cavar un túnel desde el desagüe hasta el banco era una empresa muy ambiciosa. Bolster le explicó a Araujo: si descubrimos la distancia que hay desde el desagüe hasta la superficie y de ese punto hasta la pared del banco, podré calcular el ángulo exacto en el que debemos cavar ese túnel. Solo hacen falta 2 lados del triángulo para calcular el tercero. En primer lugar, Araujo lanzó una plomada desde la boca del desagüe hasta el fondo y así obtuvo la profundidad. Su siguiente paso fue muy inteligente. Empujó una bicicleta desde el desagüe hasta el banco y contó las vueltas que dio la válvula. Por último, solo faltaba una cosa: medir la circunferencia de la rueda para calcular la distancia. Con esas 2 variables podía calcular la distancia y el ángulo exacto que tenía que tener su túnel. Así la pandilla descubrió que el túnel que debían cavar tendría 15 metros de largo y un ángulo de 69 grados, y que necesitarían un equipo muy concreto para llevarlo a cabo. Aquel atraco requería mucho trabajo, meses y meses de preparación y planificación. Era una apuesta a largo plazo. Había llegado el momento. Debían ponerse manos a la obra. Diciembre de 2004. Mayo de 2005. La magnitud de la operación iba a ser inmensa. Debían cavar un túnel de 15 metros. Y el principal problema era que no sabían qué materiales y superficies tendrían que perforar. Allí estaban, excavando un túnel de 15 metros a 69 grados. Necesitaban una herramienta en concreto para conseguir el ángulo, una muy específica en cualquier tipo de obra, un puntero láser, que cuesta unos $3.000. Una excavación como aquella requería una equipación aún mayor. Hacían falta taladros y bombas. Se dieron cuenta de que no tenían suficientes fondos para comprar todo el equipo. Tenían que encontrar la forma de conseguir dinero y buscaron un inversor. Luis Vitete Sellanes, el inversor. Vitete era un gran aficionado a los placeres de la vida. Era encantador, agradable y muy carismático. Excavar un túnel es una empresa muy cara. La banda se había quedado sin dinero, así que Vitete financió sus obras. Les prestó un total de $100.000. Vitete era originario de Uruguay y tenía un historial delictivo muy prolífico. Era un ladrón veterano. No necesitaba involucrarse en el atraco. Gozaba de seguridad económica. Pero el robo tiene cierto componente adictivo. Quien es ladrón una vez, lo es para siempre. La mayoría de estos tipos no pueden parar de coger lo que no es suyo y nunca dejarían pasar una buena oportunidad. Fernando Araujo, el cerebro. La excavación del túnel era un proyecto muy complicado por distintas razones. Lo llamaron Operación Donatello, porque la forma en que planeaban realizar el atraco recordaba mucho a las tortugas ninja.
Me encanta ese nombre, Operación Donatello. Los imagino trabajando bajo tierra sin miedo a nada. No estamos hablando de un túnel por el que pudiera circular un coche, sino de un espacio muy estrecho, sin ventilación, oscuro y húmedo. Cavaban, bombeaban aire y se arrastraban por aquel túnel que probablemente apestaba. Aquello podría haberse derrumbado sobre ellos en cualquier momento. Llevaban semanas y semanas cavando sin parar cuando el túnel empezó a ceder. Fue devastador para ellos. Tuvieron que salir corriendo de allí. En realidad se encontraban en un espacio muy peligroso. Las abundantes lluvias fueron la causa de que el túnel colapsara. Así que decidieron tomarse un respiro y seguir en la estación seca. Hay que tener en cuenta que el proyecto les llevó 6 meses. Estos hombres no eran mineros ni obreros profesionales. Necesitaron muchas horas de excavación durante meses para perforar esos 15 metros. Después de meses atravesando tierra y barro con un martillo neumático, causa impresión golpear el cemento de un edificio. Sabes que vas a sudar, pero también que casi lo has conseguido. Debió de ser un momento increíble para ellos, de pura euforia al ver lo cerca que estaban de su objetivo. Es impresionante que lograran hacer algo así. Lo que debían hacer a continuación era ultimar los detalles de su plan y prepararse para entrar. Era el momento de ponerse en marcha. Mayo de 2005. Octubre de 2005. Araujo tenía que descubrir la forma de abrir las cajas de seguridad. Y para conseguir saber cómo abrirlas, se hizo pasar por otro cliente y acudió a una sucursal distinta del mismo banco. Visitó al fabricante de las cajas de seguridad y le encargó varias iguales a las del banco. Necesitaba abrirlas deprisa y en silencio para que nadie en el banco se diese cuenta de lo que se proponían hacer en realidad. Bolster diseñó algo muy especial para la ocasión. La solución de Bolster fue diseñar un inmenso taladro eléctrico. Lo que hizo fue acoplar un tubo telescópico en un cilindro de presión hidráulica. Harían falta unos 20 minutos para montar el artilugio dentro de la cámara acorazada. Pero una vez conectado a la caja de seguridad, en solo 12 segundos y casi sin hacer ruido, ¡pop! Cerradura abierta. El atraco. 16 de diciembre. Día del atraco. 13 de enero. El plan era atracar el banco durante el horario de atención al público. 12:29 p.m., 12:30 p.m. Se aseguraron de que todos los vieran entrando por la puerta principal. ¡Todo el mundo al suelo! Beto ya conocía esa situación, así que sería él quien se ocuparía de los rehenes. Beto causó una gran impresión al entrar en el banco, sosteniendo un arma de fuego, que no era más que una réplica, pero resultaba muy real. Los rehenes estaban aterrorizados. Para esa parte de su plan, tenían que parecer muy amenazantes. Pronto se les unió un hombre vestido de traje gris, Vitete. Querían crear un gran desconcierto de cara a la policía. Todos llevaban disfraces. Yo mismo me he disfrazado de muchas formas, con un cojín en la barriga, lentillas de colores, pelucas, distintas prendas de ropa. Todo cuenta. La gente acaba completamente desorientada en esas situaciones. Ese es el resultado del miedo. Araujo, que era muy perfeccionista, había establecido un límite de tiempo para el robo. Tenían un plazo de 3 horas.
Empezaba la cuenta atrás. Vittete no solo participaba en la banda como inversor, también era un actor bastante convincente. Vittete era el responsable de negociar con la policía, así que debía interpretar el papel de su vida. Que un guardia de seguridad avise a la policía de un atraco es una mala noticia. La policía recibió la llamada de un guardia del banco y en pocos minutos se presentó allí. 300 oficiales, equipos de la SWAT, francotiradores, cientos de metros de perímetro acordonado. Las fuerzas del orden se aseguraron de que no hubiera escapatoria posible. Araujo había estudiado el protocolo de la policía ante una toma de rehenes. Esa era la clave para salirse con la suya. Conocía muy bien de antemano todos los pasos que darían los agentes. Tal y como esperaba, lo primero que hizo la policía fue enviar a un negociador. Cuando llegamos al lugar, cuando hay una toma de rehenes de esta característica, se hacen perímetros. Entonces, cuando uno llega a ese perímetro y cruza esa barrera policial, porque va a ingresar a la zona de exclusión, es como que entró en otra dimensión, porque no hay nada. La calle está vacía. Entonces la sensación que uno tiene es surrealista. 2004. 1999. Unos años antes tuvo lugar un atraco en el que, por desgracia, murieron muchas personas mientras se retransmitía todo en directo. Con 2 rehenes y un delincuente muertos, después de 20 horas de negociaciones, terminó el asalto al Banco Nación de Villarramayo. La policía no actuó de forma correcta. Toman de rehenes a los empleados del banco. Cuando salen, se abren las puertas y salen, se produce un disparo y ahí una sucesión de disparos. Y bueno, las consecuencias fueron terribles, ¿no? O sea, fallecieron víctimas y victimarios. Por eso se la denomina la masacre de Ramallo. A la policía le aterraba que pudiera ocurrir algo así de nuevo, y sabía que millones de personas lo verían en directo. Aquel fue un golpe muy duro para la policía y podía convertirse en una gran debilidad. En este nuevo atraco actuaron de forma muy diferente. Y eso era justo lo que Araujo estaba esperando. Contaba con que los agentes mantuvieran la calma y no corrieran los mismos riesgos que en el caso anterior. Vittete era el miembro de la banda en el que todos confiaban para tratar con la policía. Era el momento de demostrar toda su experiencia. Yo nunca me identificaba como policía y mucho menos como negociador. Entonces le digo, soy la persona encargada de destrabar este problema. Empezó a hablar por megáfono, adentro del banco, hasta que del primer piso, detrás de unos vidrios, aparece la silueta humana de una persona. Estaba vestido con un traje claro y me hace señal que hablemos por radio nuevamente. Era una situación con rehenes, donde había armas, y este sujeto que tengo frente a mis ojos está sentado, cruzado de piernas, hablando lo más tranquilo. Entonces esto me preocupa a mí, porque digo, este tipo tiene un problema, es un temerario, o no está en sus cabales. Me dice que él lo que quería, que nos tranquilicemos todos, que él no quería algo como Ramallo, haciendo mención a la masacre de Ramallo y evidentemente haciendo una amenaza sobre el tema. Aquello formaba parte del plan. La policía no sabía que sus armas eran réplicas. Si hubieran conocido ese dato, el juego habría acabado en ese mismo momento. Su intención era confundir al negociador y ganar tiempo. Y sabían lo que hacían. A ojos de todos, los responsables del atraco eran 3 ladrones. Lo que nadie sabía es que, en un túnel subterráneo, a solo 4 centímetros del muro, Bolster estaba listo para entrar. En el momento adecuado le dan la señal y empieza la función.
Ese instante en el que Bolster echó abajo la pared y entró en el banco debió de ser magnífico. Hasta entonces no estaban seguros de si sus cálculos habrían sido correctos o de si su esfuerzo en el túnel habría merecido la pena. Pero en ese momento supieron que lo habían logrado. La situación estaba controlada salvo por un problema. El guardia de seguridad se había atrincherado en su cabina. Tenían que sacar al guardia de allí por dos razones. La primera, era la única persona en el edificio que contaba con un arma de fuego real. La segunda, porque tenía acceso a todas las cámaras de seguridad del banco, y si se quedaba en la cabina podría ver todo lo que estaba ocurriendo en el piso inferior. La policía debía creer que tenía el control de la situación, que estaban liberando rehenes, que el ladrón con el que negociaban era alguien razonable, porque no enviarían agentes armados al banco mientras la situación progresara a su favor. El atraco se estaba retransmitiendo en directo. Millones de personas eran testigos de lo que ocurría. Los medios desempeñaban un papel importante en el robo. Podían poner muy nerviosa a la policía, pero también eran la oportunidad de que el mundo presenciara aquella jugada maestra. 12:49 p.m., 12:50 p.m., 20 minutos después de comenzar el atraco. El segundo rehén, un joven muy nervioso, no me aportó ningún tipo de información porque realmente estaba en una crisis nerviosa y estaba muy asustado, entonces no pudo decirme absolutamente nada. No había habido indicadores de violencia hacia los rehenes, que eso sí sería un ingreso inmediato. En la planta principal del banco, dos miembros de la banda representaban la farsa de un atraco tradicional de cara a la policía, sin olvidarse de un solo detalle. Sin embargo, en el piso inferior, otros dos miembros se dedicaban a abrir las cajas de seguridad. Bolster y Araujo habían instalado su taladro eléctrico. Era el momento de la verdad. ¿Podrían abrir las cajas de seguridad rápido y en silencio? Aquel invento cobraba vida en manos de su creador. El éxito en la cámara acorazada dependía del tiempo que les llevara a desvalijarla. Cuanto más tiempo tardaran, más posibilidades habría de que los atraparan. El objetivo eran 400 cajas de seguridad. Ver todas esas taquillas frente a ti y no saber lo que habrá dentro te hace sentir como un niño en Navidad. Aquellas cajas de seguridad contenían algunos de los objetos más valiosos de toda la ciudad. Dentro encontraron diamantes, joyas. Debía de ser un momento muy emocionante. Los ladrones profesionales suelen tener un lado hedonista, así que no hay una sensación mejor para ellos. Todo lo que habían hecho hasta entonces, el túnel, la farsa del banco y el engaño a la policía, todo su esfuerzo cobraba sentido en aquel preciso momento. Los últimos minutos de un atraco, cuando el plazo propuesto está a punto de acabar, son los más estresantes y en los que pueden traicionarte los nervios. Es el momento de tener sangre fría y terminar cuanto antes. Para entonces ya habían abierto 147 cajas de seguridad y se dijeron, bueno, no está mal, deberíamos irnos. Pero en ese momento se les ocurrió una idea impresionante. Brillante, en mi opinión. Eran conscientes de que habían pasado casi 3 horas y la policía podría intervenir en cualquier momento. Necesitaban más tiempo. Pasa un tiempo y me dice que él va a tratar de convencer al resto de la banda a entregarse. Pero para eso lo iba a hacer mientras coman unas pizzas y unas gaseosas, porque si se iban a entregar, después seguramente en la comisaría o en la policía no iban a comer por unos días. Me pareció perfecto porque de esa manera
yo le estoy dando algo y seguramente algo le voy a sacar, o sea... Esperaban que la policía mordiera aquel cebo y bajara la guardia, que pensaran, bien, la situación está prácticamente resuelta, ya sabemos lo que va a ocurrir. 3:29 p.m., 3:30 p.m. Limpiaron la cámara acorazada con lejía para destruir cualquier resto de ADN. Antes de marcharse, la banda esparció restos de pelo de una barbería por toda la sala. Sabían que la policía lo analizaría todo y obtendría muchas muestras de ADN que no conducirían a ninguna parte, lo cual era muy inteligente, porque en el año 2006 el ADN ya constituía una prueba, pero la mayoría de bandas organizadas aún no lo sabía. Eso demuestra hasta qué punto estaban adelantados a su tiempo. Otra de las ideas más astutas de la banda fue dejar una granada falsa en la entrada del túnel subterráneo. Era una forma de ganar tiempo. Tendría que acudir la unidad antibombas y nadie se acercaría al túnel. La huida. Tenían que salir de allí lo antes posible. Una de las partes más importantes de un atraco es la huida. Tienes que asegurarte de que podrás escapar con el dinero sin que te pillen. Así de simple. Su plan para huir del banco consistía en navegar por los túneles de desagüe en lanchas motorizadas. Tenían 2 lanchas con una capacidad de 600 kilos cada una. En cuanto salieron del túnel, empezaron a cargar el botín. El hecho en sí era una proeza. Todo el atraco de principio a fin supuso un despliegue logístico impresionante. La banda se dio cuenta de que podían encontrarse con un problema. Y es que tras cargar las lanchas con el botín y subir en ellas, tal vez el agua de los canales no fuera suficiente para mantenerlas a flote. Y para hacer la huida aún más alucinante, a Bolster se le ocurrió nada más y nada menos que construir un dique portátil en su garaje, llevarlo hasta la salida del túnel e instalarlo allí para hacer subir el nivel del agua en los canales y asegurarse de que las lanchas flotaran. ¿A quién se le podría ocurrir la idea de construir una presa en un canal de desagüe bajo el banco? El ingeniero era un auténtico genio. En el caso de que los agentes encontraran el agujero en el muro del banco, los túneles los llevarían directos a la playa. Así que, en lugar de tomar esa ruta, la banda huyó en dirección contraria, hacia el centro. Calle Dardo Rocha, esquina con calle 3 Sargentos. Me encanta que evitaran la solución más obvia, escapar hacia la playa. Y la mejor decisión es la que nadie se imagina. A 10 manzanas del banco les esperaba su furgoneta. Habían aparcado la furgoneta justo encima de una boca de desagüe. Así que solo tenían que llevar las lanchas hasta allí, cargarlo todo en el maletero y marcharse. La furgoneta tenía una trampilla en el suelo y un cabestrante con el que subir el botín desde el túnel. Eso les permitía cargar la furgoneta lo más rápido posible y huir con discreción. La banda había tramado un plan muy complejo a nivel técnico para llegar hasta ese punto. El transporte del botín, la excavación del túnel, todas esas herramientas. Fue realmente impresionante. Fueron a un lugar seguro, pidieron pizza, uno de ellos fue a por cerveza. Era hora de contar el botín y celebrar su éxito. Estaban encantados con lo que habían conseguido. Encendieron la televisión y allí lo tenían, el robo del siglo frente a sus ojos. Yo mismo viví una situación muy parecida, en la que el FBI me estaba buscando en una zona acordonada, creyendo que me escondía en un edificio de apartamentos, y en realidad estaba en casa, viéndolo todo en las noticias. Así que conozco muy bien ese sentimiento. La policía creía que la banda seguía en el banco. Creían que lo tenían todo bajo control. Los agentes seguían esperando en la calle, con las pizzas, pero ya nadie respondía al teléfono. Pasan 10 minutos
Seguimos igual. Empiezo a llamar a los teléfonos de adentro del banco. No había respuesta. Y después de un largo lapso, me doy cuenta de que, bueno, algo estaba pasando. Entonces, por lo tanto, yo le comunico a mi comandante lo que había pasado y ya me pongo en disposición para integrar el equipo táctico por un posible asalto. La policía entró en el banco porque ya no podían contactar con nadie en el interior, ni tampoco seguir esperando. 7:00 p.m., 7:01 p.m., 3 horas y 30 minutos después de que comenzara el atraco. Como integrante del equipo táctico ingreso, la vida pasa frente a sus ojos, porque usted sabe que tiene muchas posibilidades de enfrentarse con los malvivientes con las armas. Nosotros bajamos unas escaleras. Yo, cuando termino de bajar las escaleras, a mi izquierda veo donde están las cajas de seguridad, donde está la bóveda. Entonces, ¿dónde están los ladrones? Entonces comprendieron que los habían engañado. El verdadero atraco tuvo lugar en la cámara acorazada. Aquello causó una gran confusión entre la policía. Los rehenes decían que se habían ido, pero ¿por dónde? Todas las salidas del banco estaban vigiladas. Se hace una revisión nuevamente por todo el banco, hasta que un empleado dice, ese armario está movido. Mueve un poco más el armario y ahí encuentran el famoso boquete que se habían escapado. Allí, los agentes encontraron las armas de la banda y descubrieron que eran falsas. Querían que vieran que eran solo réplicas, como una última burla hacia ellos. Era como decir, mirad todo lo que hemos conseguido y ni teníamos armas de verdad. También era una forma de dejar muy claro, en caso de que los atraparan, que aquello no había sido un robo a mano armada. Araujo les había dejado además una nota que decía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores. Y el resto, entré a buscarlas. O sea que mi misión la cumplí a rajatabla. Esta historia que parece arrancada del resumen de una novela policial. La policía investigó el caso durante semanas. Encontraron indicios, pero nada que señalara a los responsables. La investigación había llegado a un punto muerto y los ladrones estaban cada vez más seguros de haberse salido con la suya. Al parecer, habían escapado con 20 millones en efectivo y 80 kilogramos de oro y piedras preciosas. Es posible que se llevaran hasta el doble de esa cantidad, porque ¿quién sabe lo que había en las cajas fuertes de un barrio rico? La gente utiliza esas cajas de seguridad precisamente para que nadie sepa todo lo que tienen. La policía trabajaba sin descanso para encontrar a los responsables del robo y tras varias semanas encontraron la solución en el lugar más inesperado. 3 semanas después del atraco, 4 de febrero de 2006. Hasta los atracadores más duros y curtidos tienen un talón de Aquiles, y el de Beto eran las mujeres. La mujer de Beto descubrió que él la estaba engañando. Ya lo había hecho antes, pero esta vez había más factores en juego. Ella conocía el plan del robo desde hacía tiempo. Beto se lo había contado todo. Incluso estuvo presente en varias reuniones de la banda. Y no quería que su marido huyera con el dinero y su nueva amante. Por eso no hay que involucrar a tu mujer. Mi novia y yo estuvimos juntos 8 años, en mi época de mayor actividad. Nunca supo a qué me dedicaba ni en qué robos participé. Jamás conoció a mis amigos, nada de nada. La mujer de Beto fue a la policía y dijo, fue mi marido quien cometió el robo, y dio los nombres de todos los de la banda porque los conocía en persona. Las consecuencias. Cayeron como fichas de dominó. El primero fue Beto, y tras él todos y cada uno de ellos fueron arrestados y condenados. Vamos a los hechos. Un robo bien planificado y bien ejecutado. Después con un final no tan feliz porque terminaron presos.
Debió de ser un duro golpe para la banda descubrir que fue la mujer de Beto quien los delató, porque confiaban en él. Le veían como un ladrón veterano, un mentor, un maestro, pero los defraudó a todos. Beto de la Torre fue condenado a 15 años de prisión, pero en 2012 su condena se redujo a 12 años y 6 meses. Sebastián García Bolster fue condenado a 9 años de prisión. Luis Vitete Sellanes fue condenado a 14 años de prisión. El último de ellos fue quizá el caso más interesante de todos, Araujo. Su condena fue de 14 años, pero se redujo a 9 años y 6 meses. Se declaró que la banda había robado 20 millones de dólares y 80 kilos de joyas, que es casi el peso de una persona adulta. De esa cantidad solo se recuperó $1 millón. Entre 9 y 15 años de prisión para los 4 condenados acusados del robo del siglo. Recordará los... El atraco de Buenos Aires es probablemente uno de los más sofisticados de la historia. En Argentina lo llaman el atraco del siglo. Es toda una leyenda. Bueno, yo estoy retirado, o sea que yo ahora ya no negocio más. Negocio con mi mujer. Fernando Araujo, el cerebro. Para algunas personas, esos hombres son héroes. Le dieron una lección al sistema y a los bancos en respuesta a la crisis financiera. Ejecutaron un atraco tan perfecto que tengo que reconocer que se merecen pasar a la historia. Tras salir de prisión, Araujo vendió un guión cinematográfico basado en el atraco al Banco Río. Tras 7 años de condena, Luis Vitete abrió una joyería en Montevideo, Uruguay. Beto y Alicia están separados. Él siempre ha negado ser infiel a su mujer.